Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes para hablar de un tema que sé que a muchos nos apasiona, especialmente si son fanáticos de las telenovelas turcas. Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante historia detrás de dos de los actores más queridos y talentosos de Turquía, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. El título de hoy es Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün, la declaración que los unió, y créanme, hay una historia muy interesante detrás de esa unión. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos encanta traerles el mejor contenido sobre sus estrellas favoritas. Y bien, ¿qué es exactamente lo que unió a Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün de una manera tan especial? Bueno, no se trata de una simple coincidencia, ni de un proyecto más. Hablamos de un momento, una declaración, que resonó en el corazón de millones de fanáticos y solidificó su conexión como íconos de la actuación turca. Muchos los conocimos juntos en la pantalla, y su química era simplemente innegable. Pero ¿cómo se gestó esa magia? Vamos a desgranar los detalles que los llevaron a ser esa pareja inolvidable que tantos adoramos. Si retrocedemos un poco en el tiempo, la aparición de Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün en la pantalla chica marcó un antes y un después para la industria televisiva turca y su alcance internacional. Ambos actores ya contaban con carreras sólidas y una base de admiradores considerable, pero fue su colaboración en la serie Kara para Aşk la que los catapultó a la estratosfera de la fama global, creando una dupla que hasta el día de hoy es recordada con mucho cariño. En esta serie interpretaron a Ömer Demir, un policía honesto y decidido, y a Elif Denayse, una joyera que se ve envuelta en un oscuro misterio. La trama era compleja, llena de giros inesperados, suspenso y, por supuesto, un romance que cautivó al público. Pero lo que realmente hizo que su conexión en la pantalla pareciera tan auténtica y profunda, trascendiendo la ficción, fue algo más. Y ahí es donde entra la declaración que mencionamos en el título. No se trata de una declaración de amor pública y directa en ese momento, sino más bien de una serie de comentarios, actitudes y gestos que demostraron el respeto mutuo, la admiración profesional y quizás un entendimiento tácito de la magnitud de lo que estaban creando juntos. Ambos actores son conocidos por su profesionalismo y por su seriedad a la hora de abordar sus personajes. Engin Akyürek en particular es famoso por su dedicación a la construcción de sus personajes, sumergiéndose en sus emociones y motivaciones. Tuba Büyüküstün por su parte siempre ha sido elogiada por su elegancia, su naturalidad y su capacidad para transmitir una amplia gama de sentimientos con sutileza. Cuando se juntaron para Kara para Aşk, la sinergia fue inmediata. Las entrevistas conjuntas de la época revelan una química no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Se mostraban cómodos, respetuosos y con un sentido del humor que compartían. Engin solía describir a Tuba como una profesional increíble, destacando su dedicación y su talento. Y Tuba a su vez hablaba de Engin como un actor muy entregado, con una gran capacidad para la improvisación y para crear momentos genuinos en escena. Lo que unió a Engin y Tuba en un nivel más profundo, y que resonó tanto con el público, fue la forma en que se apoyaron mutuamente en el proyecto. No competían, sino que se complementaban. Las escenas de mayor intensidad emocional, que requerían una conexión profunda, las abordaban con una entrega que dejaba al espectador sin aliento. Se sentía que realmente creían en las historias de sus personajes y en el amor que los unía, a pesar de las adversidades. Una de las declaraciones más significativas, aunque no explícita en ese sentido romántico, provino del director de Kara para Aşk, que en repetidas ocasiones mencionó la facilidad con la que Engin y Tuba trabajaban juntos. Dijo que su entendimiento era tan fluido que a menudo no necesitaban muchas indicaciones, pues ya hablaban el mismo idioma en términos de actuación. Esta fluidez y esta comprensión mutua son, en sí mismas, una forma de declaración de conexión y de trabajo en equipo exitoso. También es importante recordar el impacto que tuvo su interpretación en la audiencia. Las redes sociales explotaron con comentarios y fanart dedicado a la pareja. Los fanáticos crearon nombres para ellos, a menudo combinando sus nombres, como Engin Tuba o Ömer Elif, y debatían apasionadamente sobre sus escenas favoritas. Esta respuesta masiva del público es una prueba contundente de la conexión que lograron establecer, una conexión que fue alimentada por la autenticidad de sus interpretaciones. Ahora hablemos un poco de la declaración, que quizás algunos de ustedes estaban esperando. Si bien nunca ha habido un
A declaración pública de que Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün tuvieran una relación romántica fuera de la pantalla, la intensidad de su química en Kara para Aşk hizo que los fanáticos lo desearan y lo especularan durante mucho tiempo. Y esta especulación, esta esperanza compartida por miles, se convirtió en una especie de declaración colectiva de amor hacia la pareja que representaban. Hubo un momento en particular, en una entrevista promocional de la serie, donde se les preguntó sobre su experiencia trabajando juntos. Engin, con su característica humildad, dijo algo así como: trabajar con Tuba ha sido un placer. Ella es una colega excepcional y una persona maravillosa. Hemos compartido muchas emociones en esta serie, y creo que eso se refleja en la pantalla. Tuba, con su sonrisa característica, respondió: Engin tiene un gran corazón y una mente brillante. Cada día era una oportunidad para aprender y para crear juntos. Siento que hemos formado un vínculo profesional muy fuerte, basado en el respeto y la confianza. Estas palabras, aunque profesionales, transmitían una calidez y una admiración que iban más allá de lo meramente laboral. La declaración que los unió en realidad fue un compendio de varios factores: su talento individual, la fuerza del guión, la dirección experta y sobre todo, la química genuina que compartieron. Fue la forma en que sus miradas se cruzaban, la manera en que sus diálogos fluían, la vulnerabilidad que mostraban en sus personajes y la pasión que ponían en cada escena. Todo esto se conjugó para crear una conexión que los hizo inseparables en la memoria del público. Además de Kara para Aşk, ambos actores han tenido carreras individuales muy exitosas. Engin Akyurek ha protagonizado series aclamadas como Fatmagul'un Suku Ne y Sezim Sabalar, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos. Tuba Büyüküstün, por su parte, ha participado en producciones internacionales y ha sido reconocida por su compromiso con causas sociales, además de seguir deslumbrando en producciones turcas. A pesar de que no se han vuelto a unir en un proyecto dramático después de Kara para Aşk, el legado de su colaboración perdura. La forma en que se complementaron en esa serie es un ejemplo de cómo dos talentos pueden elevarse mutuamente, creando algo que resuena mucho más allá de lo esperado. La declaración que los unió no fue un evento singular, sino una acumulación de momentos de profesionalismo, respeto y una química que cautivó al mundo. Fue la confirmación de que a veces, la magia ocurre cuando los artistas correctos se encuentran en el proyecto adecuado. En retrospectiva, la pregunta sobre qué fue lo que verdaderamente los unió nos lleva a pensar en la importancia de la conexión en el arte. No solo la conexión entre actores y sus personajes, sino también la conexión entre actores, y la conexión que estos artistas logran establecer con su público. Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün lograron esa conexión en múltiples niveles, y es por eso que su dúo sigue siendo tan especial para tantos de nosotros. En resumen, Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün se unieron, principalmente a través de su colaboración estelar en la exitosa serie Kara para Aşk. Lo que los conectó de manera tan profunda y resonante fue la increíble química que demostraron en pantalla, su profesionalismo mutuo, el respeto que se profesaban y la autenticidad con la que interpretaron a sus personajes, Ömer y Elif. Si bien no hubo una declaración romántica pública, la intensidad de su conexión y la admiración que expresaron el uno por el otro en entrevistas, sumado a la respuesta apasionada del público, crearon una unión icónica que perdura en el corazón de los fanáticos. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado tanto como yo explorando la fascinante historia detrás de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Fue realmente un placer desglosar estos detalles para ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué recuerdan ustedes de su trabajo juntos? ¿Cuál fue su escena favorita de Kara para Aşk? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que les encante. Gracias de nuevo por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.